Asistimos al Centro de Escucha de San Camilo en Madrid. Es de atención gratuita y es uno de los pocos especializados en España en tratamiento del duelo. Tienen grupos de apoyo para personas que han perdido a un familiar por suicidio, un duelo aún más difícil. Aquí se les orienta y acompaña emocionalmente. La escucha contiene un inmenso poder terapéutico y alivia el sufrimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el...? A ver, la muerte por suicidio lleva consigo dificultades especiales. ¿Cuáles son ese tipo de dificultades que os hicieron buscar apoyo y que os hizo pensar que solos quizás no podríais salir adelante con este proceso de duelo? El suicidio es un choque, es un golpe que descompone todo lo que te deja en estado de shock, te deja completamente aturdido y de pronto como si se fuera toda la corriente de tu existencia y te quedarás deshinchado. Cuando esto pasa, tú tiendes a tratar de recordar todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho. Y intentas analizar. Y, pues es que te vuelve medio tarumba, porque dices... Y además es recurrente, no paras, es algo que... Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hice lo otro? Es una cosa que como dices, recurrente. Sí. Y todavía, después de tiempo, sigue ahí. Después de 2 años, que nuestro hijo murió hace cerca de 2 años, eso no es una cosa que vamos a olvidar, jamás. Vamos a vivir con ello de la mejor manera posible. El suicidio lo que tiene es un vacío, es un cero, es una sombra, una oscuridad y unos sentimientos que incluso con relación a las amistades pues no te deja practicarlas con naturalidad, porque ya estás en una situación en la que tú mismo te prejuzgas por el tabú. De manera que la cuestión es poder ordenar los sentimientos, pero sobre todo salir de la culpa de alguna manera, porque ¿cómo no me voy a sentir yo culpable de la muerte de mi hijo, en cierto modo? La sociedad dice que se siente culpable de los suicidios que ocurren, o por lo menos hay alguna teoría sobre el asunto, alguna forma de expresarse de esa manera por parte de los entendidos. ¿Cómo no voy a tener yo sentimiento de culpa por la muerte de mi hijo? El principio fue muy difícil para vosotros y para vosotras. ¿Cómo describiríais la evolución que habéis vivido? ¿Qué es lo que os ha hecho llegar a recuperar control sobre vuestra vida? Sí, yo creo que es un proceso de poderte hundir en el pozo hasta el fondo del todo, hasta poquito a poco, a través de ayudas y de pues ir saliendo y saber, porque eso sí que es algo que yo tengo muy claro, que la falta voy a tenerla siempre ahí. O sea que es algo, un hecho con el que tengo que vivir. Acostumbrarme a él y saber que mi hijo ya no está allí. Y vivir con eso. Vivir con eso. De la mejor manera posible. Ya he dicho, yo soy positivo en ese sentido, trato de ser positivo. Muchas veces, y esto es cíclico, unos días los tengo malos y empiezo a pensar y esto y lo otro, porque eso no se va, no se borra. El tiempo va poquito a poco haciéndolo más suave, pero no se borra. Entonces hay días que dices, tal, y te acuerdas y lloras, y otros dices, pues es así, y tengo que vivir con ello. Sé que de ahí no se va a ir nunca, y con eso vivimos. Yo creo que eso es muy importante, llegar a echar en falta del corazón y de la falta de esa persona. Porque si tú te lo mueves y piensas continuamente en cómo fue, cómo lo ha podido hacer, por qué yo no he podido hacer nada, entonces no sales para adelante. Lo que tienes es que sentir su falta y seguir como puedas con tu vida. Para mí, para mí he aprendido a vivir con esto. Y así va a ser toda la vida. O
sea, yo no quiero olvidar a mi hermano, quiero que mi hermano esté siempre ahí, quiero hacer cosas por él, pero intentar verlo desde un lado positivo y aprender a vivir con ello. No quiero preguntarme por qué lo hizo, no quiero saber nada de eso, pero al principio es todo el rato así. ¿Por qué y por qué y por qué? Incluso sentir como paz cuando te imaginas estar con él y no está. O sea, no... Pero ahora quiero continuar con él de distinta forma, pero quiero continuar. Salir de la culpa para mí ha sido conseguir volver a poder participar de las cosas otra vez de la vida sin mayores pretensiones. Tampoco las he tenido nunca, pero bueno. Y después la rabia, la irritación, la desorientación, todo para llegar a la tristeza y vivir con la tristeza, saber vivir con ella y... Hay un estado de shock cuando aparece el suicidio en una familia, hay una desestructuración total. Tú crees que tu vida es lineal, que a cada paso le sigue otro que es previsible y de repente todo se tambalea. No hay una justificación posible porque ha sido voluntario. Empiezan una serie de emociones asociadas de culpa, vergüenza por el estigma social que tienes, rabia contra la persona que se ha suicidado. Hay una serie de emociones que son tan nuevas para la persona que vive el duelo por suicidio que podemos decir, yo diría que pierden el control sobre esa situación. Nosotros colaboramos en hacerles capaces de manejar estas emociones, el ser capaces de aceptar aquello que les está pasando, conectar realmente con lo importante, que es la pérdida de una persona a la que querían, y en ese trabajo nosotros participamos. Aunque las estadísticas no reflejan un aumento de suicidios por la crisis, los especialistas comentan que sí que a las consultas llegan muchas personas que sufren depresión al haber perdido el empleo y por el aislamiento social que supone. Evidentemente es incuestionable que si a una persona se tira por la ventana mientras está la comisión judicial debajo en su portal para desahuciarle, es que hay una relación, por lo menos una relación hay. Yo creo que sí, ha habido un aumento de suicidios. En las últimas estadísticas anuales de España daban me parece que era un 10 o un 13% más de suicidios de un año para otro. La crisis económica genera lo que en la teoría del suicidio se pueden denominar factores de riesgo. Genera aislamiento, genera sentimientos de insatisfacción, genera sintomatología depresiva, genera ansiedad y angustia. Hay una serie de factores de riesgo que se ven incrementados.